Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CIDE Ingeniería, Infraestructura para el Desarrollo de Chile. En este espacio vamos a estar conversando sobre cómo la ingeniería está impactando en el desarrollo de nuestro país hoy y también mirando hacia el futuro, y especialmente el rol de la infraestructura en ello. En este capítulo queremos conversar sobre minería. Creo que está de más mencionar la relevancia que tiene la minería en Chile, la importancia que tiene en el desarrollo en nuestro país, y especialmente hay algo esencial, que es la razón de este podcast, la infraestructura. Y para poder hablar de esta minería del siglo XXI, de las oportunidades de desarrollo también que hay para ella, es que hoy día contamos con dos grandes invitados. Tenemos a Alejandra Wood, que es miembro del directorio de Codelco, también es directora ejecutiva del Centro de Gobierno Corporativo de la Católica y es licenciada en Historia también de la misma casa de estudios. Bienvenida, Ale. Hola Boris, gracias por invitarme. No, felices de tenerte acá. Y también está con nosotros Rodrigo Mujica. Él es socio y gerente general de CIDE Ingeniería. Tiene más de 15 años liderando proyectos estratégicos para la gran minería chilena y tiene ya más de 20 años trabajando en CIDE Ingeniería. Muchas gracias. No, por favor. Y también ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí. Hay un par de cosas que es interesante cuando uno conversa sobre minería, que hay unos desafíos que uno puede ir viendo. Por ejemplo, leyes de mineral cada vez más bajas, está la presión ambiental, hay desafíos comunitarios, urgencia en descarbonización de los procesos. Bueno, y así puede haber uno varios desafíos. Muchas veces también uno puede pensar que son muchos los desafíos porque tal vez la minería tiene algunas cosas que pueden estar relativamente al debe, pero por otro lado es una industria tan grande y tan relevante en nuestro país que tiene todas las luces puestas encima. Y creo que la conversación que vamos a tener hoy día nos va a ayudar a llegar a entender esto, a ver esas oportunidades, ver esos desafíos. Y quería partir contigo, Alejandra, desde tu rol en el directorio de Codelco, con tu experiencia ya llevas mucho tiempo involucrada en el mundo minero. Me gustaría saber cuáles son esos desafíos que tú ves en la minería chilena en infraestructura y también los desafíos en infraestructura que tiene Codelco. Gracias por la pregunta, Boris. Bueno, yo creo que es interesante tomar en cuenta que la minería trae consigo el desarrollo de infraestructura. Es decir, cualquier proyecto minero requiere de la construcción de caminos, de la construcción de tendidos de alta tensión, de mineroductos, de puertos y, por qué no decir, también de ciudades, ¿ok? Y no hay que perder de vista que Chile en la década del 90 solamente, casi cuadruplicó su producción. Escondía, por supuesto, es el proyecto emblemático, pero eso significó que durante 10 años se incorporase al mercado algo así como 300.000 toneladas de cobre, lo que en su época correspondía como a una sola mina del tamaño de Collahuasi entonces. Y eso es mucho. También implicó el crecimiento de aeropuertos como el de Antofagasta, el de Calama, por el traslado de trabajadores. Es decir, todo un impulso al desarrollo de distintos tipos de infraestructura, claro, que si uno visita el norte están ahí a la vista. Ahora, con el paso del tiempo, indudablemente han disminuido las leyes de mineral, lo que significa mayor inversión para mantener los niveles de producción y mayor movimiento de material. Y eso solo implica agrandar tu infraestructura. Claro. No solamente la parte industrial, sino que muchas veces, producto de proyectos, los tipos de infraestructura que ya mencioné. No se comprende, por ejemplo, un complejo como el complejo industrial de Mejillones si no fuese por la gran minería del cobre. Y así suma y sigue. Entonces, el paso de los años, como te decía, solo implica tener mayor presión por nueva infraestructura. Y quizás me gustaría detenerme en un par de ejemplos. Uno de ellos es el agua. Sabemos que la minería ocurre en el norte en zonas de escasez de agua, y hoy en día la minería, la mayoría del agua, casi un 70%, más de un 70%, proviene de agua desalada, y eso ha significado la construcción de plantas desaladoras,
en las costas y los correspondientes acueductos para subir este vital elemento para el procesamiento minero casi al altiplano en algunas ocasiones. Y también creo que otro gran desafío de infraestructura, por qué no decirlo, son los tanques de relave. Tenemos un parque industrial probablemente el más grande del mundo en lo que minería del cobre se refiere, y también tenemos grandes tanques de relave. Y refiriéndome a Codelco, creo que en la empresa en donde mayor se aplica esto del paso del tiempo en minería, tenemos faenas que tienen más de 100 años y tenemos un parque de 11 tanques de relave, varios de ellos operativos, pero otros no, y esa es infraestructura que también hay que operar, en el sentido de vigilar que estén estables, si están en la alta cordillera, invertir en prefactibilidades, factibilidades para bajarlos, dado que pueden significar una amenaza, justamente a raíz del cambio climático y lluvias torrenciales en alturas que antes no esperábamos que podían suceder. Entonces, creo que la minería sigue siendo un sector tremendamente dinámico en lo que a demanda de infraestructura se refiere. Claro, y ahí hay una mirada, porque ocurre que uno ve la infraestructura y uno cuando asocia o ve en los medios de comunicación infraestructura minería, está muy enfocado en la operación. Sí. Pero esto, construcción de caminos, espacio, todo lo hotelería. Claro. Bueno, todo lo que es la infraestructura, digamos, para operar, pero además para alojar a la cantidad de operadores, tanto propios como de contratistas. Bueno, ustedes son expertos en proyectos también. O sea, mueve la región completa al final del día. Claro. Al país. Sí, al país completo. Y hay algo más específico, que aparte de la infraestructura circundante, en la minería a rajo abierto es un hoyo que se va haciendo y agrandando constantemente. Entonces, a medida que un rajo empieza a crecer por la evolución del tiempo, empieza a tener que desplazar la infraestructura circundante. Entonces, ya per se es un desafío interno en las mineras de que la casa de cambio, la concentradora que tú tenías ahí, o las oficinas, los caminos, los gasoductos, todo eso tiene que ser totalmente dinámico y se tiene que ir moviendo. Eso explica, por ejemplo, en el fondo, que toda la población que vivía en Chuquicamata se trasladó a Calama, porque justamente por la expansión de la mina. Entonces, por eso digo que en términos de infraestructura la minería probablemente es de los sectores más dinámicos, porque es algo que está en constante movimiento. Qué buen punto. Y ahí me imagino que la minería, claro, tiene esta evolución, está en constante movimiento, pero también hay otras disrupciones. Hoy día uno lo ve, que tenemos procesos de automatización que se están implementando, existe digitalización de proyectos mineros. ¿Y cómo se está integrando esto hoy día a la minería, Rodrigo? Nosotros hemos sido testigos de toda la evolución de la tecnología los últimos, 15 años, 20 años. O sea, imagínate cuando era un sueño ver un auto que funcionaba solo, y hoy día los camiones autónomos, los camiones CAEX son una realidad. O también los centros de operaciones, que eran como de los dibujos animados, y hoy día tenemos que grandes mineras tienen centros de operaciones remotos. Y así te evita que la gente viaje para allá, por ejemplo, que está más cerca de su casa, y a su vez que opere a la perfección como si estuviera en el yacimiento, pero a 1000 kilómetros. En el fondo hemos sido testigos de todo ese cambio tecnológico. Yo creo, a tu pregunta, nosotros en el fondo hemos sido habilitador porque 6 de Ingeniería ayudan a los mandantes a materializar estos proyectos. Al final del día, nosotros en algún minuto con unos mandantes le superponíamos los proyectos en el tiempo y nos dábamos cuenta de temas que los macro proyectos no coordinaban y nosotros podíamos levantar a tiempo, por ejemplo. Ese es un rol facilitador nuestro para que se materialicen los proyectos. De hecho, por ejemplo, en una spin-off que tenemos de tecnología, nosotros desarrollamos una aplicación que se llama Time on Tools que mide la productividad de la gente en terreno. Y, por ejemplo, en toda una minera, las distintas empresas contratistas hacen el mismo levantamiento con el mismo criterio de esa aplicación y al final del día te genera un benchmark de productividad entre los mismos que están haciendo faenas muy similares. En el fondo, son aplicaciones, aplicaciones tecnológicas que al final van en mejorar y hacer más competitiva la minería. Y como tercer punto que te quería contar, es que nosotros, por ejemplo, en CID tenemos un Build Tech Ventures, se llama, un Venture Capital, que invertimos en 16 startups en Centro y Norteamérica.
¿ya? Startups enfocados en Construtech. En el fondo nosotros corporativamente decidimos que si somos un actor de la infraestructura aquí en el Cono Sur, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el otro hemisferio, cuál es la aplicación buena que está supervigilando obra, construcción, y nosotros no solo invertimos, no solo buscamos en el fondo ese retorno de capital, sino que además nos relacionamos como propietarios, hacemos que nuestros clientes las conozcan, le damos feedback a los startups, hay todo un ecosistema ahí de aplicar tecnología y nosotros como empresa proveedora de la minería, traer esas tecnologías y ofrecerlas al mercado local. Y uno, este proceso que uno ve finalmente sería que la disrupción tecnológica o el uso de las nuevas tecnologías es algo que efectivamente la minería en Chile lo está buscando, es algo que la minería lo está necesitando. Lo digo porque me gusta ponerme en la posición de la persona que no está metida y no está involucrada en el día a día. Ellos piensan que uno se queda la imagen del minero. Bueno, yo creo que la minería... Pale picota. Exacto. Claro. La minería todavía sufre de esta imagen de una suerte como de enclave productivo, de bototo, casco y casi picota, pero yo la verdad es que considero, y ustedes en el fondo son testigos de eso en el día a día de su empresa, que es bien probable que en, qué sé yo, en Teniente o Chuque Subterráneo, uno de verdad vea tecnologías que son tecnologías de punta en el mundo, en Teniente equipo autónomo que operan de manera remota ciertos piques de la mina, y la verdad es que la minería yo creo que es la única liga mundial en donde Chile está en estos ámbitos y está muy bien posicionado, o sea, nos vienen a ver y aprender. Y también gente que visita operaciones, yo creo que pues de cualquier minera en Chile se queda muy impresionado de los estándares y de la tecnología que se está utilizando. ¿Podría ir más rápido? Quizás otras industrias avanzan más rápido, pero la minería como sector industrial no está ajena al mandato de renovarse frente a la revolución digital que estamos viviendo y de adaptarse a ella para sobrevivir en el fondo en términos de productividad y de los tremendos desafíos que tiene también en el ámbito de la sostenibilidad. O sea, yo soy una ferviente creyente en que vamos a ser capaces de sortear todas las dificultades más estructurales de este sector a través de la tecnología, del uso de la tecnología. Estamos utilizando mucha sensorización, mucha automatización, estamos comenzando a utilizar el tema de la inteligencia artificial. Todavía queda mucho por delante, pero me atrevería a decir que ya esto empezó hace años. Sí. Y yo te agregaría que específicamente en Teniente de Codelco, sí. Nosotros somos exportadores de nuevas tecnologías y diseños de túneles. Sí. O sea, sí. Todo lo que se aplica en mecánica de rocas en esa minera subterránea es de clase mundial, sí. Y le enseña a los que están en Europa, en Asia, sí. Al final del día es top one. Sí. Top one. Y ahí el tema de la sostenibilidad, porque en la aplicación de automatización, de digitalización, aprovechar las nuevas tecnologías, ver que efectivamente es una industria que se mueve de manera muy, muy profesional. ¿Cómo se están resolviendo los temas medioambientales, los temas sostenibles, los temas de descarbonización? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que también la minería ha sido un sector que ha estado muy adelantado a estos temas. Yo comencé mi vida profesional trabajando en Escondida y recuerdo que la primera ley de base de medio ambiente se hizo sobre un estudio de factibilidad voluntario que hizo Escondida, en el fondo tomando eso como un insumo para hacer esta ley. Y por lo tanto como industria probablemente fue bastante adelantada en su época. Por supuesto que han pasado décadas y los desafíos hoy en día son desafíos que de alguna manera condicionan el negocio minero en términos de licencia social y es por lo mismo que el sector minero chileno tiene estándares mundiales de minería responsable. La mayoría de las grandes faenas chilenas están certificadas por el Copper Mark, que es el estándar que usa la industria.
y que le da un sello a la producción de cátodos que incluso la Bolsa de Metales de Londres, el LME, está estudiando reconocer a aquellas producciones que tengan ese sello con, en el fondo, un premio por el precio. ¿Te fijas que, y lo mismo está pasando con el mercado financiero, es decir, empresas que puedan demostrar su gestión social, su gestión ambiental y de gobernanza de manera verificada por un tercero independiente y en cumplimiento de diferentes tipos de estándares, va a poder acceder a financiamiento en mejores condiciones. Y creo que esto no es una opción. Y así lo ha entendido el sector minero. Yo presido el Comité de Sostenibilidad de Codelco y nosotros tenemos varias metas al 2030 que incluyen descarbonización, que incluyen temas de agua, temas de material particulado en el aire, temas de inclusión y diversidad, de derechos humanos y por supuesto de disminución de la huella de carbono. Y en eso están todo el resto de las mineras también. Y en tema, tú hablaste de la licencia social para operar en el fondo. Yo creo que eso es una gran ventaja que tiene Chile respecto de Perú, que es el otro país que tiene grandes reservas. Nosotros estamos en Perú, estamos en minería, pero allá cuesta más operar porque los yacimientos peruanos no tienen la licencia social que aquí todavía sí tenemos. Sí. Y es algo que nosotros podríamos destacar a nivel global con el cobre chileno. Rodrigo, si lo podéis bajar un poco más como un ejemplo un poco más práctico para la persona que no entiende muy bien de partida como el concepto de licencia social para operar y por otro lado, ¿cuáles serían esas diferencias más concretas entre Perú y Chile? Yo creo, fíjate, yo he sido testigo de cómo las mineras en Chile se preocupan de la comunidad circundante. Perfecto. Nosotros hemos trabajado codo a codo por muchos años con la Fundación Minera Escondida, trabajamos en el proyecto Calama Plus, incluso estamos trabajando hoy día con Anglo American en un proyecto de reemplazar 57.000 estufas a leña de la cuenca de Santiago, reemplazarlas por calefactores eléctricos, por ejemplo, como una medida de compensación que en la tramitación ambiental. Sí. Exactamente. Entonces, en el fondo, hemos sido testigos como las mineras chilenas se hacen cargo. Y yo creo que Perú hace las cosas como Chile las hacía quizás hace 20 o hace 30 años, esperando que se le exijan. Yo veo aquí más proactividad en ese sentido de las compañías. Entonces, Sí. En el fondo, hoy día si nos comparamos igual, creo que nosotros, las compañías mineras, tienen menos detractores al negocio minero, las chilenas, que el mismo ejemplo en un yacimiento en Perú. Ahora, Eso es lo que sucede. sí, me gustaría agregar que también en Perú pasa que, a diferencia de Chile, si bien tenemos un yacimiento muy cercano acá en la zona central, que es Andina, Los Bronces y Teniente, que están en zonas pobladas, el centro del país, la mayoría de la actividad minera ocurre en el norte, que es el desierto menos poblado del mundo. Y en Perú, la actividad minera ocurre cerca de territorios muy poblados. Entonces, indudable que esa inserción de la actividad es mucho más compleja y ha sido históricamente mucho más compleja y por lo tanto es bastante más desafiante. Y yo creo que ahí es muy relevante el conocimiento que la minería ha adquirido en términos de que el territorio no son solo las personas y como la biodiversidad que los circunda, sino que también hay un territorio histórico, hay un territorio cultural y hay un territorio simbólico que tiene dolores y aspiraciones, y en ese sentido el sector minero ha ido transitando hacia comprender que el vínculo con ese territorio tiene todas esas dimensiones que son dinámicas y que por lo tanto es un vínculo que no sucede una vez cada cierto tiempo, sino que es permanente. Y creo que esa es la forma correcta de vincularse para efectivamente obtener, mantener y perpetuar la licencia social. Mira, porque ahí hay efectivamente hay un tema muy relevante, porque muchas veces uno es muy relevante el rol de la infraestructura porque uno ve el impacto positivo en las comunidades, pero muchas veces pasa que si la comunidad no se da cuenta que esa infraestructura o ese desarrollo que está ocurriendo es a raíz de que existe un desarrollo minero, que hay una minera en particular, hay una brecha que no es fácil de sostener.
Y muchas veces, claro, todo el trabajo operativo, el trabajo desde un directorio, desde la gerencia, desde las empresas de ingeniería, todo se puede hacer muy bien, pero si la comunidad no está a gusto, el proyecto se podría caer en su totalidad. ¿Cómo han visto eso? ¿Cómo uno puede abordar estas cosas que son un poquito más, que efectivamente impactan, pero son mucho más de relacionamiento personal? Yo creo que la fase comunicacional en terreno es fundamental. O sea, los lineamientos del personaje, del profesional que va ahí en primera línea a catastrar una comunidad para ver qué se le puede mejorar. A nosotros nos pasó una anécdota que una vez nos echaron de Peine. Llegó una camioneta nuestra a Peine para catastrar un gimnasio que la Fundación Minera Escondida quería materializar. Y llegó la comunidad y nos sacó del pueblo. No nos dejó alojar, nos dijo no se van hasta que no me avisen quiénes son ustedes. También hay algo de desconfianza, ¿no es cierto? Claro. Pero en el fondo nosotros trabajamos mucho las habilidades sociales de nuestros profesionales, porque somos los brazos con que extienden sus brazos las mineras para llegar a las comunidades, para mejorar. Entonces al final del día, buscando esa aprobación, en el fondo, ¿cómo la encontramos? Al final es con comunicación, con entendimiento. Vengo de un seminario de la SOFOFA que hablaba Gloria Hood de COPSA, que en el fondo lo que postulaba era cambiaría radicalmente la postura de los chilenos frente al TAG y a las autopistas si entendieran todos que la autopista es de Chile, que somos dueños los 17 millones de chilenos y que se la tenemos arrendada a un privado que la mejore, la opere por 20 años y la devuelve. Pero, por ejemplo, esa campaña comunicacional que no se hace, al final, cuando tú no comunicas, la comunidad entiende lo que quiere entender. Y ahí donde las mineras y las empresas proveedoras tenemos que hacer una campaña ahí bien aterrizada de explicar para qué sirve, de dónde viene y por qué se está haciendo un proyecto en particular. Sí, yo creo también que ya llegó el momento, y así yo lo he podido constatar en la gran minería, de que todo lo que son las dimensiones social, económica y de gobernanza del negocio tiene que ser parte de tu modelo de negocio y por lo tanto tiene que tener KPIs desde el director ejecutivo, el vicepresidente de finanzas, el de proyectos, para abajo, digamos. O sea, acá la licencia social no es responsabilidad de los funcionarios de asuntos corporativos o de los funcionarios de medio ambiente, sino que el operador de una planta tiene que entender lo que está mandando el relave, tiene que saber, en el fondo, mantener su infraestructura de manera de que no existan derrames, porque tiene que saber, o sea, el impacto lo está generando la operación. ¿Ya? Sí. Los funcionarios que trabajan en las áreas de sustentabilidad es gente de apoyo, pero ellos no son los responsables de ni mantener ni sostener la licencia social. Y creo que mientras no se entienda que esto funciona de esta manera, va a ser muy complejo, ¿ya? Porque no digamos, aparecer cuando hay emergencias como los bomberos no resulta. O sea, la licencia social de verdad es como es una brújula que orienta esta gestión social, ambiental, y tiene que haber coherencia desde los directorios, desde el gerente general y desde toda la plana mayor y cada uno de los funcionarios de una empresa, y creo que hay ejemplos concretos bastante buenos ya en la gran minería de que eso ya está pasando. Y te quería agregar que al final del día, esto es lo mismo que la seguridad. Acuérdense que hace 30 años la seguridad, ¿te acuerdas que el encargado era el encargado de seguridad? Que empezaba a retar a todos en terreno. Exacto. ¿Ya? Y eso evolucionó y se transformó a que hoy día la seguridad, toda la cadena, es parte, o sea, desde que yo me lavo los dientes en la mañana estoy pensando en seguridad, si trabajo en minería. Al final del día se transformó en un must, se transformó en algo obligatorio para todos los que trabajamos en minería. Yo creo que la sostenibilidad de un negocio, el impacto también, hoy día está partiendo, pero tiene que llegar a la obligación general de todos los que actuamos en el ecosistema. Y además también tiene una mirada, yo creo, más desde el punto de vista de la gestión, porque esto no se trata como de ser bonitos y ocupar la menos agua posible. Esto tiene que ver con riesgos de negocio y materialidad, en el fondo. Si tú pierdes tu licencia, pierdes tu continuidad operacional y eso tiene un impacto
en tu negocio y tiene un impacto en el resultado a tus accionistas y varios de los otros stakeholders, incluyendo las comunidades locales. Y creo que aquí hay que ser coherentes, consistentes, hay que tener un escucha y diálogo constante y también hay que pensar que el desarrollo en clave de valor compartido, o sea, que el progreso de la empresa sea también el progreso del territorio y de toda su gente. Sí. Fíjate que y las empresas mandantes, como la que tú eres directora, o las empresas proveedoras como la nuestra, tenemos que asumir el rol movilizador en estas materias. Nosotros, te cuento, el año pasado firmamos un compromiso Net Zero en que nos comprometimos como empresa proveedora a compensar toda la huella de toda nuestra flota minera. Y nosotros todas las, no sé, 500 camionetas que tenemos en minería, compensamos. ¿Ya? Eso fue una decisión propia. Fue una decisión porque decidimos así hacer negocio. Sí. Y le quisimos dar una señal a la industria de que pensamos que así se hacen las cosas, ojalá nos imiten. También empresas mandantes y empresas proveedoras estamos llamadas a como mover un poquito el escenario, mover un poquito el mercado y mejorar el nivel. Claro, claro. Bueno, creo que la conversación ha ido transitando por lugares bastante interesantes. Hablamos de infraestructura, hablamos de los desafíos, hablamos de los procesos de automatización, digitalización, de la licencia social para operar. Y creo que ha sido un muy buen repaso de los desafíos de la minería para el futuro, pero también de lo que ha logrado la minería hasta el día de hoy. Y de lo cual muchas veces no es fácil y no es sencillo tenerlo tan presente. Así que Rodrigo, Alejandra, les queremos dar las gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y a ustedes les queremos dar las gracias por escuchar o estar viendo este podcast de CID Ingeniería, Infraestructura para el Desarrollo de Chile. Que estén muy bien.